Hola, hoy vamos a ver los ejercicios del punto 12 del curso práctico del CBC de la UBA, ¿sí? Y tiene que ver con la distancia, como dice el título, con la distancia entre dos puntos, obviamente, del plano, ¿sí? Antes de empezar a resolver los ejercicios tenemos que saber la teoría, pero así básicamente la idea es la siguiente. Si tenemos acá tenemos un plano de coordenadas, no importa dónde, pero si tenemos un punto, vamos a llamarlo P, y acá tenemos un punto, vamos a llamarlo Q, por ejemplo. Más allá de donde estén ubicados, lo que podemos decir es que P va a tener dos coordenadas. La primera coordenada, que está sobre X, la podemos llamar P de X, y la segunda coordenada la podemos llamar P de Y, porque es la coordenada que va a estar sobre el eje Y. Lo mismo para Q. Q va a tener una coordenada Q de X y también va a tener una coordenada Q de Y. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes son esas coordenadas? Si nosotros tomamos el punto P y nos dirigimos hacia el eje X, esta va a ser la coordenada P de X. Y si el punto P lo trasladamos sobre el eje Y, vamos a tener la coordenada P de Y. Lo mismo podemos hacer para el punto Q, ¿sí? Si nosotros a Q lo trasladamos hacia el eje X, este valor que tenemos acá va a ser la coordenada Q de X, y este punto que tenemos acá va a ser la coordenada Q de Y. ¿Sí? Bueno, más allá de cómo yo ubiqué los puntos, si la coordenada es 1, 2, 3 o 4, lo vamos a hacer con letras para que se entienda y después lo vamos a aplicar para todo. Si nosotros tenemos estos dos puntos, la distancia entre esos dos puntos va a ser esta línea que vamos a marcar ahora. Va a ser esta línea que está acá. Ese segmento azul va a ser la distancia entre P y Q. ¿Sí? La distancia se escribe así. Bueno, entonces una vez que ya tenemos los puntos diagramados, si nosotros miramos la figura que nos queda acá determinada dentro de este triángulo, es un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que este ángulo es un ángulo recto. Entonces, como es un ángulo recto, como tiene un ángulo rectángulo y cumple con las propiedades del triángulo rectángulo, cumple también con el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras, lo vamos a repasar rápidamente, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Bueno, la hipotenusa es este lado, es decir, es el lado que está enfrentado al ángulo recto, por lo tanto acá a la hipotenusa la puedo reemplazar por la distancia de P a Q, es decir, eso me va a quedar elevado al cuadrado. Esto vamos a llevarlo un poquito para acá. Y del otro lado tenemos los catetos. Bueno, un cateto es este y el otro cateto es este. Esta distancia que está acá es esta distancia que está acá. Bueno, esta distancia la puedo calcular como todo P de X menos Q de X. Entonces, el primer cateto lo puedo expresar de la siguiente forma. Esto es P de X menos Q de X. Eso me tiene que quedar elevado al cuadrado. Siempre estoy trabajando con coordenadas genéricas para después poder aplicarlo a cualquier valor. Entonces, vamos a llevarlo un poquitito más abajo, a ver si podemos. Ahí está. Lo único que me faltó fue esto, vamos a borrarlo. Y esto también vamos a borrarlo. Bueno, ya tenemos el primer cateto elevado al cuadrado. A esto habría que sumarle el segundo cateto. Dijimos que el segundo cateto era el lado este que está acá. Bueno, este lado es esta distancia, que la puedo calcular como todo Q de Y menos este pedacito. Así que
Q de I menos P de I elevadas al cuadrado, porque son el otro cateto. En definitiva, más allá del orden, ¿sí? Si nosotros miramos esta fórmula, la voy a reescribir acá abajo. En definitiva, este cuadrado lo podemos pasar hacia el lado izquierdo como una raíz y nos va a quedar lo siguiente: la distancia entre un punto cualquiera P y un punto cualquiera Q va a ser igual a lo siguiente, a la raíz cuadrada de... Fíjense que acá tenemos una resta de dos números elevadas al cuadrado. Ese resultado siempre va a ser positivo, porque al estar elevado al cuadrado siempre me va a dar algo positivo, pero es la resta de las coordenadas que están en X. ¿Sí? La coordenada P de X y la coordenada Q de X. Entonces, esto me va a quedar como la raíz cuadrada de P de X menos Q de X. Van a darse cuenta que más adelante no va a importar mucho el signo, porque estamos trabajando con distancias y esas distancias siempre van a ser positivas. Y el segundo lo puedo pensar como Q de I menos P de I. Nuevamente, lo único que importa, acá esto hay que hacerle la raíz. Nuevamente lo que nos interesa a nosotros más allá del orden es que vamos a remarcarlo, esta es la diferencia entre las coordenadas de X, ¿sí? Y esta es la diferencia, o mejor dicho, cuando hagan estudios de límites y demás, es el diferencial entre las coordenadas de Y, ¿sí? Un diferencial justamente es eso, una diferencia entre dos coordenadas. Entonces, con esta estructura, nosotros vamos a poder resolver todos los ejercicios. Pero lo importante es eso, saber que para encontrar la distancia entre dos puntos, tengo que hacer la raíz cuadrada de la diferencia entre los números que hay en X, al cuadrado, ¿no? Obviamente, más la diferencia entre los números que hay de Y. Bueno, en el punto 1 de la consigna son tres puntos muy parecidos. Nos pide hallar la distancia entre los puntos A y B, ¿sí? Nosotros, a ver, la idea siempre es intentar visualizar los puntos, pero no necesariamente hay que graficarlos, ¿sí? Uno lo puede graficar como para corroborar que lo que dice está bien, pero no es necesario. Entonces, en el punto A, vamos a hacer el primero. Nos pide la distancia entre el punto A, que es 3,2, y el punto B, que es 7,5. Estos ejercicios están buenos para practicar cómo aplicarlas. Aunque la fórmula parezca medio difícil, sale fácil. A ver, vamos a anotarnos así tipo a modo de machete. La primera coordenada es de X, la segunda coordenada es de Y, la primera coordenada es de X, la segunda coordenada es de Y. ¿Sí? Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es que como nosotros estamos calculando distancias, esas distancias siempre tienen que ser algo positivo o el número 0, ¿sí? Las distancias nunca pueden ser negativas. Eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a calcular la distancia, como dijimos, la distancia entre el punto A y el punto B. El orden, como dijimos, no importa. Bueno, ¿qué es esto? Es la raíz cuadrada de la diferencia que hay entre las componentes de X. Lo que importa no es el orden que yo elijo, sino que yo respete el orden. Es decir, si yo tomo como primer punto a bueno, cuando haga la resta de 3 menos 7, es decir, cuando calcule la resta entre los números de X, después también tengo que tomar como primer valor al 2 para compararlo con el 5, ¿sí? Entonces, si hacemos 3 menos 7 para calcular el diferencial S de X, a esto le tenemos que sumar la diferencia entre 2 y 5 elevada al cuadrado, porque estos son los catetos del triángulo que se va a formar. Bueno, si calculamos ahora, es decir, si hacemos las cuentas, acá mantenemos la distancia de A más B, y en este caso nos va a quedar 3 menos 7 es menos 4, y menos 4 elevado al cuadrado, menos 4 elevado al cuadrado nos va a quedar 16 positivo.
¿sí? Así que acá podemos poner 16 positivo. Más, acá nos queda 2 menos 5 es menos 3. Y menos 3 elevado al cuadrado nos va a dar 9. Así que acá nos va a quedar 9. Y a esto hay que calcularle la raíz. Entonces la distancia entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. Y esa raíz cuadrada vale 5. Por lo tanto, la distancia de A a B es de 5 unidades. Fíjense si nosotros, a ver si lo podemos graficar muy rápidamente, va a estar medio complicadito, pero vamos a intentar hacerlo. El punto A es el punto 3, 2, es decir, 3 de X, 2 de Y. Este es el punto A. Y el punto B es el punto 7, 5, es decir, 7 de X y 5 de Y, que va a estar por acá arriba. Esta distancia, si ustedes la cuentan con una regla, tiene que valer 5 unidades. Bueno, los otros dos ejercicios del punto A son muy similares. De aplicar la fórmula y ver cuánto nos da. Bueno, en el punto B es muy parecido al punto A, porque lo que tenemos que hacer es calcular el perímetro del triángulo que tiene estos vértices, es decir, el vértice 1 menos 3, es decir, desde 1, vamos a borrar esto. El punto 1 menos 3 lo tenemos ubicado aproximadamente por acá. Este sería el punto A. El punto B es el menos 2 menos 3, así que desde menos 2 nos vamos hasta menos 3. Ese sería el punto B. Y el punto C es el punto menos 2, 1. Menos 2, 1. Subimos porque es positivo, ¿sí? Entonces el triángulo que nos queda generado ahí es este triángulo. Este triángulo, si unimos los tres vértices, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular cuánto vale este lado, tengo que calcular cuánto vale este lado y tengo que calcular cuánto vale este lado. Bueno, la realidad es que este lado es la distancia desde A hasta C. Este lado es la distancia desde C hasta B. Y este lado es la distancia desde B hasta A. ¿Qué es lo único que tiene bueno este ejercicio? Que no hay que hacer 3 veces la misma fórmula, sino que hay que mirar, ¿sí? Si yo cuento cuántas unidades tengo desde B hasta A, me doy cuenta que tengo 1, 2, 3 unidades. Así que este lado ya sé que vale 3. Este lado también lo puedo contar porque tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, ese lado va a valer 4. ¿Qué tengo que hacer ahora? Averiguar cuánto vale este lado. Y tengo dos opciones. Aplicar la fórmula de distancia, es decir, de la distancia desde A hasta C, utilizando las coordenadas. Y la otra que puedo hacer es, como este es un triángulo rectángulo, este lado que está acá sería la hipotenusa. Y lo que puedo hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Dice, bueno, que la hipotenusa elevada al cuadrado, como vimos recién, es la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, en nuestro ejercicio los catetos son 3 y 4. Por lo tanto, hacemos la cuenta. La hipotenusa elevada al cuadrado es igual a 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Entonces, la hipotenusa nos va a quedar como la suma entre 9 y 16. Y la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de 25. Nuevamente, en este caso, el resultado es 5. Entonces, con el valor que ya sabemos de la hipotenusa, que es 5, ahora lo único que tenemos que hacer es 5 más 3, porque tenemos que averiguar el perímetro, más 4. Y esto, si no me equivoco, 8 más 4 nos da 12. Y ese es el perímetro del triángulo que nos piden. Si lo hubiesen hecho con la fórmula de las distancias de un punto en plano, también les va a dar 12. Muy bien, en el punto C ya se empieza a complicar y hay que analizar un poco la teoría. Nos pide 5 puntos, es decir, tengo que elegir 5 puntos, que estén a una distancia de 2 de este punto, del punto A.
El punto A es el punto 1 menos 1. Entonces, como para arrancar, vamos a graficar el punto 1 menos 1. El punto 1 menos 1 está en 1 de X y menos 1 de Y. Entonces, a ese punto lo puedo marcar por acá, ¿sí? Este va a ser el punto A. Entonces yo tengo que elegir 5 puntos que estén a una distancia de 2 del punto A. Bueno, a ver, si nosotros miramos el gráfico, yo puedo hacer desde acá 2 unidades hacia arriba, llego a este punto, y voy a tener un punto que está a 2 unidades, justamente del punto A. Así que esto lo puedo borrar. Vamos a borrar las flechitas que hicimos. Ahí tengo un punto. El P1 está a 2 unidades de A, que es lo que me pide el ejercicio. Así como me moví hacia arriba 2 unidades, yo me puedo mover hacia abajo 2 unidades también. Y acá voy a tener otro punto más, el P2, que también está a 2 unidades del punto A. Lo mismo puedo hacer para la derecha. Es decir, acá puedo poner el punto 3 y lo mismo puedo hacer para la izquierda. 2 unidades a la izquierda. Acá tengo el punto P4. Bueno, ¿qué es lo que quiero que vean? Vamos a anotar esas coordenadas. El punto P1, el punto P2, el punto P3 y el punto P4. Bueno, el punto P1 está en 1 de X y 1 de Y. Así que vamos a anotar 1, 1. El punto 2, que es este, está en 1 de X y en menos 3 de Y. Así que vamos a anotar 1, menos 3. El punto 3 está en 3 de X y en menos 1 de Y. Entonces 3 de X menos 1. Y el punto 4 está en menos 1 de X y en menos 1 de Y. En menos 1 de X y en menos 1 de Y. ¿Sí? Ahí tenemos los 4 puntos. Pero ¿qué pasa? La consigna me pide 5 puntos. Bueno, el quinto punto lo van a tener que buscar ustedes, pensando. ¿Qué es lo que voy a pensar? Fíjense que esta distancia, que es de 2 unidades, es la misma para acá, es la misma para acá y es la misma para acá. Bueno, si yo logro, no sé cómo, pero si yo logro establecer una distancia de 2 para acá, o de 2 para acá, o de 2 para acá, o de 2 para acá, ahí voy a tener cualquiera de los otros puntos. Si ustedes miraron los ejercicios anteriores de radio y demás, si yo uno todos los puntos que están a una distancia 2 del punto A, me va a quedar armada, a ver si sale, me va a quedar armada una circunferencia. Esto claramente no es una circunferencia porque no tengo pulso yo, pero una circunferencia es un círculo, ¿sí? Donde todos esos puntos están a una distancia 2 del punto A. ¿Cuál es la tarea que tienen ustedes o qué es lo que tienen que pensar? Porque si no sería muy fácil si yo resuelvo todo. ¿Cómo encontrar ese quinto punto? ¿De dónde lo puedo sacar a ese quinto punto? Bueno, en el punto D nos pide, tenemos que encontrar todos los puntos, absolutamente todos los puntos, del eje X, y este es el dato importantísimo, recuerden que el eje X es el eje que está de manera horizontal, que están a una distancia de 5 del punto A, que es el punto este, 1 menos 3, y hay que graficar. Entonces el punto 1 menos 3 está por acá. Ese va a ser el punto A. ¿Sí? Ahora bien, todos los puntos que a mí me pide encontrar, yo voy a agarrar y los voy a llamar de una manera. Los puedo llamar P. ¿Sí? Esos puntos van a tener dos coordenadas, como vimos anteriormente. Va a tener una coordenada de X y van a tener una coordenada de Y. Ahora fíjense, yo no sé el resultado, ¿no? Pero a mí me pide que esos puntos P estén sobre el eje X. Entonces imaginen que este es el resultado. Este es el valor de P. O no sé, este es el valor de P. O no sé, este es el valor de P. No sé cuál de todos estos P es el resultado. Lo que sí sé es lo siguiente.
Si un punto está sobre el eje X, fíjense que ¿cuáles serían las coordenadas de este punto? Bueno, va a estar a una determinada altura de X. ¿Y a qué altura va a estar del eje Y? Justamente me va a dar acá. Es decir, va a estar a la altura 0 del eje Y. Este punto también va a tener una determinada altura de X y va a estar en el 0 de Y. Este punto lo mismo. Va a estar a una altura del eje X, que no sé cuánto es, por ejemplo en este caso es 2. Vamos, lo voy a anotar. 2. Pero va a estar en 0 de Y. Es decir, todos los puntos que yo marqué, o mejor dicho, todos los puntos que están sobre el eje X, tienen como coordenada Y el 0. Entonces, ahora ya se me facilita todo. ¿Por qué? Porque esto, en vez de pensarlo como dos números que no tengo idea cuánto valen, lo puedo pensar como los puntos P que tienen una coordenada de X, pero que ni valen 0. Y esto es la clave para resolver todo el ejercicio. Ahora bien, ¿qué me pide con esos puntos del eje X? Bueno, me pide que esos puntos estén a una distancia 5 de este punto. Entonces, lo que yo sé es que la distancia que hay del punto SP hasta el punto A, yo sé que esto tiene que valer 5. ¿Sí? Ahora bien, lo que yo también sé es que me voy a anotar acá las coordenadas de A. Las coordenadas de A son 1, menos 3. Otra de las cosas que sabemos es que la distancia del punto P al punto A respeta la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, es la raíz cuadrada de lo siguiente. Vamos a anotarlo así. De la diferencia que hay entre las coordenadas de X, es decir, las coordenadas de X son las primeras, es decir, estas dos, justamente X y 1. Bueno, ¿cómo hago para calcular la diferencia entre X y 1? Bueno, los resto, porque ese va a ser un cateto. Ahí tenemos la diferencia entre las coordenadas de X más la diferencia entre las coordenadas de Y, es decir, entre 0 y menos 3. Bueno, si yo hago 0 menos 3, esto lo puedo pensar directamente como un más y me va a quedar 0 más 3 elevado al cuadrado. Bueno, si resolvemos un poquitito esto que está acá, fíjense que nos va a quedar que la distancia del punto P al punto A va a ser igual a lo siguiente: la raíz cuadrada de X menos 1, la verdad que yo no tengo idea cuánto da eso, elevado al cuadrado, más, fíjense que acá tenemos 0 más 3, me da 3, y 3 al cuadrado me da 9. ¿Sí? Esta es la ecuación que representa la distancia entre P y A. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Esta es la ecuación que representa la distancia entre P y A. Pero la distancia justamente entre P y A, yo sé cuánto tiene que valer. Bueno, eso tiene que valer 5, porque es lo que me pide la consigna. Entonces, podemos hacer esto, igualarlo a 5. Y acá tenemos toda esta expresión. Toda esta expresión es una ecuación en la cual solamente me falta encontrar un número que es el valor de X. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar el valor de X. Esta raíz, para despejarla, les recomiendo que miren el video de módulo y demás para entender lo que vamos a hacer ahora, pero para despejar una raíz hay que elevar al cuadrado en ambos miembros, ¿sí? Y lo que me queda del lado izquierdo es el módulo de X menos 1 elevado al cuadrado más 9. Y de este lado me va a quedar 25. Bueno, esto ya vimos cómo resolverlo, una ecuación con módulo, y se resuelve de dos formas, ¿sí? La primera forma, o mejor dicho, la primera parte, esto es, copiamos todo igual, sin las barritas del módulo, y del lado derecho copiamos todo igual, X menos 1 elevado al cuadrado más 9, pero cambiándole el signo al resultado, es decir, en vez de ser más 25 como era acá, es menos 25. Y ahora resolvemos, ¿sí? Porque tenemos dos ecuaciones. Ya. Este 9 acá lo podemos pasar restando, así que me va a quedar
x menos 1 elevado al cuadrado es igual a 25 menos 9. 25 menos 9, si yo no me equivoco, me da 16. Ustedes me ayudarán. Y para despejarme nuevamente este cuadrado, lo que tengo que hacer es aplicar la raíz cuadrada en ambos términos. Aplico la raíz cuadrada acá y aplico la raíz cuadrada acá. De este lado me va a quedar el módulo de x menos 1 y del lado derecho me va a quedar 4. La raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Sí? Bueno, nuevamente, como acá me quedó el módulo de algo, tengo que sacar dos opciones. Este análisis yo sé que cuando aparece, que uno tiende a querer despejar el cuadrado como raíz y listo, pero este análisis tienen que hacerlo, y más que nada acá en distancias, porque, a ver, lo explico así rapidito. Si yo tengo un punto acá, bueno, yo puedo pensar en la distancia 4, es decir, en una distancia de 4 para este lado, o puedo pensar en una distancia 4 para el otro lado. Bueno, eso nos lo da el buen uso del módulo, ¿sí? Saber utilizar el módulo. Entonces, esto otra vez lo mismo, nos va a quedar, primero sacamos las barritas y copiamos todo igual, x menos 1 igual 4, y del otro lado sacamos las barritas, x menos 1, y cambiamos el signo, igual a menos 4. Bueno, si despejamos, este sale rapidito, quiere decir que, a ver, si este menos 1 lo paso para acá sumando, me va a quedar que la x es 5. Y de este lado, si el menos 1 lo paso para allá sumando, me va a quedar que la x tiene que valer menos 3. Y acá encontramos dos resultados. X tiene que valer 5 o x tiene que valer menos 3. Del lado derecho, que todavía nos quedó por resolver esto, fíjense que va a estar bueno lo siguiente. El 9 lo puedo pasar restando y el módulo me ayuda para esto, miren. Uno, esto si no sabe usar el módulo, uno esto lo empieza a despejar y dale que va, dale que va, dale que va. Bueno, si yo hago menos 25 menos 9, porque el 9 pasa restando, uy, qué feo salió ese 9. Esto me va a quedar que es el módulo x menos 1, perdón, elevado al cuadrado, menos 34. Ustedes me ayudan cualquier cosa. Bueno, fíjense, uno qué tendería a hacer con esto, pasar la raíz y resolver, bla, 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 bla. Ahora, si yo miro y pienso, yo acá tengo un número, esto es un número, si más allá de lo que valga x, pero elevado al cuadrado, ese número siempre me va a dar como resultado algo positivo, ¿sí? Por lo tanto, esta solución puedo poner que no existe la solución de esta parte, ¿sí? Y ya encontramos los dos valores. La x tiene que valer 5 o la x puede valer 3. Y vamos a ver qué significa eso en nuestro ejercicio. Yo me anoté por acá. Acá está. Nosotros encontramos. Me traje para acá. Entonces, fíjense que nuestro punto, al principio del ejercicio, habíamos dicho que era el punto P, que tenía como coordenadas x, pero 0 en y. Bueno, para el primer caso nos va a quedar que P es igual a 5, 0. Ese sería el P1, la primera opción. Y este sería el P2, es decir, la segunda opción, que sería menos 3, 0. Si graficamos estos puntos, el punto 5, 0 va a estar por acá. Este sería el P1. Y el punto P2 sería en menos 3, 0. Sería este punto que tengo por acá. Bueno, si ustedes se fijan, mejor dicho, si ustedes agarran una regla, yo no lo voy a hacer con regla, pero esta distancia que hay de A hasta P2 es la misma que hay desde A hasta P1. Que depende de la escala de gráfico y demás, depende, como dije recién en el gráfico, pero son de 5 unidades. Si estamos trabajando en centímetros serán 5 centímetros, trabajando en metros serán 5 metros. Pero digo, son 5 unidades para un lado o para el otro, ¿sí? Y son los únicos dos puntos que están a 5 unidades del punto A, pero que están apoyados sobre el eje X. Bueno, en el punto E
nos pide decidir si existe algún punto del eje X nuevamente que esté a distancia 2 del punto A, que es 1, 5, ¿sí? Entonces, nuevamente, si el punto que nosotros tenemos que encontrar está sobre el eje X, vamos a anotar lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, el punto P va a tener una coordenada de X y la coordenada de Y va a ser 0, ¿sí? Porque nuevamente el punto va a estar sobre el eje X. Entonces, la distancia, primero vamos a anotarnos las coordenadas de A, que son 1, 5. Entonces, en primera medida, la distancia del punto P al punto A dice que tiene que valer 2, ¿sí? Pero también lo que nosotros podemos armar es la fórmula de la distancia del punto P al punto A, que es la raíz cuadrada de lo siguiente. Primero restamos las componentes de X, es decir, a este le restamos este, y eso lo elevamos al cuadrado porque es lo que cumple el rol de cateto. Y a eso le sumamos la diferencia que hay entre las componentes de Y, entre 0 y menos 5. Obviamente también, como es la segunda parte de la ecuación, la elevamos al cuadrado. Y a todo eso le tenemos que calcular ahora la raíz cuadrada. Bueno, si operamos un poquitito, nosotros sabemos que lo que podemos hacer es que x menos 1 elevado al cuadrado nos queda igual. Más, y acá tenemos 0 menos 5, que es menos 5. Y menos 5 elevado al cuadrado nos va a dar 25 positivo, ¿sí? Entonces acá podemos poner 25. A todo eso hay que calcular la raíz cuadrada. Y acá deberíamos poner la distancia de P a A. Pero la distancia de P hasta A, nosotros sabemos cuánto tiene que valer. Nos pide que valga 2. Entonces, en el lugar de la distancia, vamos a poner el resultado que nos debería dar. Es decir, el resultado de esto nos debería dar 2. Fíjense que acá, nuevamente como en el ejercicio anterior, también nos quedó una ecuación en la cual solamente tenemos que averiguar el valor de X. Bueno, nuevamente, para despejar esta raíz, lo que hacemos es los dos términos, este término lo elevamos al cuadrado, entonces de este lado también elevamos al cuadrado, y ahora sí simplificamos y resolvemos. Este 2 al cuadrado nos queda 4, y acá podemos simplificar la raíz con el 2. No se va todo, sino que queda el módulo de x menos 1 elevado al cuadrado más 25. ¿Sí? Bueno, para resolver este módulo, nuevamente, como siempre, para analizar el módulo, sacamos una solución y sacamos otra solución. La primera solución la copiamos igual, pero sin las barritas, es decir, x menos 1 al cuadrado más 25. Y la segunda solución copiamos igual sin las barritas, pero al resultado le cambiamos el signo, es decir que nos va a quedar menos 4 igual a x menos 1 elevado al cuadrado más 25. Para que no se vuelvan locos, del lado izquierdo directamente, fíjense, esto que está acá no sé qué valor tiene, pero cuando lo elevemos al cuadrado, esto me va a dar algo positivo, ¿sí? Y algo positivo más otra cosa que es positivo del lado izquierdo, es decir, toda esta cuenta, sea cual sea el valor de x, nos va a dar algo positivo. Bueno, nunca va a ser menos 4. Entonces de este lado no tenemos solución para la ecuación. Y de este lado vamos a ver qué pasa. Tenemos este 25 que lo tenemos que pasar restando hacia el lado izquierdo y nos va a quedar 4 menos 25 es igual a x menos 1 elevado al cuadrado. Bueno, si resolvemos esa cuenta, del lado izquierdo nos queda menos 21 y acá nos queda x menos 1 elevado al cuadrado. Y otra vez el mismo análisis. Sea lo que sea esto, por más que sea un valor positivo o un valor negativo, cuando lo elevemos al cuadrado me va a dar algo positivo siempre. Bueno, nunca me va a dar menos 21. Entonces, de este lado tampoco existe la solución al ejercicio. Conclusión: no existe ningún valor. Acá no existe. Nos pregunta si existe un valor. Bueno, la respuesta es que no existe ningún valor. A ver, se puede escribir de varias formas, pero se puede escribir como que no existe x tal que
la distancia de P a valga 2. De manera gráfica, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros pensamos el punto 1, 5, tenemos el punto 1, 5, ¿sí? No hay ningún punto que yo pueda graficar sobre el eje X, ninguno de estos está a una distancia de 2 del punto ese que graficamos arriba, ¿sí? Todos están a otra distancia, ninguno está a una distancia de 2, porque fíjense que esta distancia ya es 5 y todas las demás van a ser más grandes, ¿sí? ¿Por qué digo que esta distancia es 5? Bueno, porque está 5 para arriba, este valor sería el 5. En el punto F nos pide hallar todos los puntos A que sean de la forma, o mejor dicho, que tengan coordenadas. La primera coordenada que sea A y la segunda coordenada que sea menos 2, con A perteneciente a los números reales, es decir, A tiene que ser un número real, pero que la distancia del punto A al punto B que nos dan tiene que ser 5, ¿sí? Tiene que ser este 5 que está acá. Y el punto B tiene coordenadas 0, punto y coma 1. Entonces lo que vamos a hacer es escribir primero la fórmula de la distancia. La distancia de A a B queda determinada por lo siguiente: la raíz cuadrada de, primero, como hicimos recién, la resta de las componentes en X, ¿sí? Entonces, en este punto A, este sería el valor de X, este sería el valor de Y, y en el punto B, este sería el valor de X y este sería el valor de Y. Entonces, si, perdón, si restamos las componentes de X, a A le tenemos que restar. Bueno, en el punto G tenemos muy parecida la estructura a los demás ejercicios, ¿sí? En este caso nos pide hallar todos los puntos que tengan esta forma, A y 3A, es decir, cuando nosotros tenemos que nos pide que las coordenadas del punto sean A y 3A, lo que nos está pidiendo es que tenga una componente y que esta sea el triple de esta, ¿sí? Porque acá entre el 3 y la A si no hay nada porque hay un por, una multiplicación. Nos pide que ese punto tiene que estar a una distancia de 3, esos puntos que nosotros encontremos tienen que estar a una distancia de 3 del punto 1, 0. Entonces, del punto Q, que es el punto 1, 0. Entonces, el punto Q, vamos a anotarlo por acá, es el punto 1, 0. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir las ecuaciones. Primera ecuación, sabemos que la distancia de P a Q tiene que valer 3. Y por otro lado, sabemos que la distancia de P a Q es la siguiente relación, o mejor dicho, la siguiente ecuación. Es la raíz cuadrada de, como hacemos siempre, o como hicimos recién, las restas de las componentes X, que es la diferencia, que es A menos 1 elevado al cuadrado, más las restas de las componentes de Y, que en este caso son 3A y acá es 0, ¿sí? Entonces nos va a quedar 3A menos 0, y eso elevado al cuadrado. Y a todo esto le tenemos que calcular la raíz cuadrada, ¿sí? Vamos a ver si lo hacemos así que un poquito más derechito. Bueno, ahora fíjense lo mismo que hicimos recién. Acá tenemos que la distancia de P a Q vale 3, y acá tenemos que la distancia de P a Q, que es lo mismo, vale esto. Entonces, por una especie de propiedad transitiva, lo que puedo hacer es igualar las dos ecuaciones. Entonces, perdón, a la distancia, a la fórmula, es decir, a la raíz cuadrada de A menos 1 elevado al cuadrado más, esto lo puedo resolver, fíjense que 3A menos 0 me da 3A, y esto lo dejo elevado al cuadrado. A esto, que es la raíz cuadrada, lo puedo igualar con 3, ¿sí? Y puedo ir resolviendo algunas cosas. A ver, vamos a hacer así. Antes de despejar la raíz, vamos a pensar lo siguiente.
El a menos 1 elevado al cuadrado, mucho cuidado con querer hacer propiedad distributiva ahí, ¿sí? Porque tengo dos términos. Esto es el binomio al cuadrado de una resta, ¿sí? La estructura para resolver es, calculo que ya lo vieron, si no en el canal también tienen algunos videos de factorización, ¿sí? Pero es el primero elevado al cuadrado, que en este caso es a elevado al cuadrado menos, porque acá tengo un menos, el doble producto del primero, que es a, por el segundo, que es 1, no hay que tener en cuenta el signo, porque el signo ya lo tuvimos en cuenta acá, más el segundo elevado al cuadrado, es decir, 1 elevado al cuadrado. Bueno, si resolvemos esto nos va a quedar a al cuadrado, en este nos va a quedar menos 2a, ¿por qué? Porque solamente multiplicamos al 2 con el 1, y a lo último nos va a quedar 1. Entonces el resultado de a menos 1 al cuadrado es esto que tenemos acá, ¿sí? Muy distinto es este término. Nosotros acá tenemos 3a y eso elevado al cuadrado. Tenemos un solo término. Acá sí hay que aplicar la propiedad distributiva y el 3 elevarlo al cuadrado y la a elevarla al cuadrado. Bueno, ¿qué nos va a quedar? 3 al cuadrado es 9 y a al cuadrado es a al cuadrado. Entonces, dentro de la raíz nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar a al cuadrado menos 2a más 1. Y esto nos va a quedar como más 9a al cuadrado. Antes de resolver la raíz, como dijimos, o mejor dicho, de despejarla, vamos a ver si podemos achicar lo que hay acá. Fíjense que este término yo lo puedo agrupar con este, ¿sí? Porque son, hablando mal, son a's elevadas al cuadrado. Bueno, si acá tengo una a elevada al cuadrado, porque acá hay un 1, y acá tengo 9, en total voy a tener 10 a's, qué mal suena decir a's, 10a elevado al cuadrado, menos 2a, más 1, y a eso le tengo que calcular la raíz cuadrada, pero me da 3, ¿sí? Entonces ahora sí hacemos lo que ya aprendimos. Como queremos sacarnos de encima esa raíz cuadrada, este término, este miembro, perdón, lo elevamos al cuadrado para simplificar, pero como elevamos al cuadrado del lado izquierdo, elevamos al cuadrado del lado derecho. ¿Qué nos va a quedar del lado izquierdo? Bueno, lo que ya conocemos, el amigo módulo, con el 10a elevado al cuadrado menos 2a más 1, y del lado derecho nos va a quedar 9, ¿sí? ¿Qué hacemos? Aplicamos la definición de módulo, que ya conocemos, con las dos opciones. Yo sé que esto quizás es cansador, pero una vez que, como digo siempre, una vez que lo empiecen a hacer ustedes y que lo apliquen ustedes y que lo entiendan ustedes, van a ver que sale rápido. Como ya sabemos, nos va a quedar 10a al cuadrado menos 2a más 1, esto igualado a 9, y en el segundo lado nos va a quedar lo mismo, pero cambiado de signo, 10 al cuadrado menos a, menos 2a más 1 igualado a 9, igualado a menos 9, cambiamos el signo, ¿sí? Bueno, para los que conocen y para los que no conocen, en estos dos casos tenemos ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Las ecuaciones cuadráticas son aquellas que, o mejor dicho, donde su valor de x con exponente más grande es el 2, es decir, las ecuaciones que son de este tipo: a por x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? Y eso tiene que estar igualado a 0. Bueno, en este caso la variable es x, pero acá, bueno, nuestra variable va a ser a, ¿sí? Lo que se hace para encontrar los resultados es hacer la fórmula de la resolvente. Entonces, para encontrar x1 y x2, hay que hacer toda la fórmula de la resolvente, es decir, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, ¿sí? Y abajo 2 por a. Para el que no lo vio, lo invito a que vean el video donde explicamos esto, porque si no, no va a entender nada de lo que estamos haciendo, ¿sí? Acá me falta completar la raíz. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es lo siguiente. En esta primera ecuación, de un lado, como dice la ecuación cuadrática, de un lado tiene que estar el 0. Entonces, para yo generar el 0 del lado derecho,
voy a tener que pasar el 9. Y el 9 pasa para el lado izquierdo restando. ¿Sí? Bueno, si resolvemos ahora nos queda 10a al cuadrado menos 2a menos 2a. Y 1 más 9 nos va a dar menos 8, si no me equivoco. Y esto da 0. ¿Sí? Del lado ahí ya tenemos despejada la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es intentar resolverla. A ver, hay varios truquitos para resolver esto. Uno de los truquitos que pueden aplicar, esto que está acá, como dijimos, esto que está acá, perdón, ya despejado, es una ecuación cuadrática. Para el que conoce, si yo quisiera graficar, ¿sí?, en un sistema de coordenadas de x y de y, yo lo puedo hacer directamente con GeoGebra, pero acá lo vamos a hacer. Si yo grafico esto, como dibujo final me va a quedar una parábola. ¿Sí? Una parábola es la que tiene la forma así. Bueno, para saber cuánto valen los valores, bueno, los valores van a ser los puntos de corte con el eje X. Es decir, en este caso, esos dos puntitos. Pero bueno, si no podemos hacer el gráfico, que calculo que tienen que saber cómo resolver esto, lo primero que tenemos que hacer es identificar, según esta estructura, lo que para nosotros sería el valor de A, lo que para nosotros sería el valor de B y lo que para nosotros sería el valor de C. Bueno, el valor de A es el número que está multiplicando adelante a la variable al cuadrado. Bueno, acá suena un poco confuso, pero nuestra variable es esta. Fíjense que tenemos A y A, pero el coeficiente A es el 10. ¿Sí? En el coeficiente B es este que tengo acá, multiplicando a la A que tiene exponente 1, que en este caso es el menos 2. Y el coeficiente C es el término independiente, que en este caso es el menos 8. Con estos tres valores ya podemos aplicar la fórmula de la resolvente de la ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Vamos a ir resolviéndolo. Lo único que va a cambiar con respecto a esto, que en vez de encontrar x1 y x2, lo que nosotros vamos a encontrar, en teoría, si es que existen, vamos a encontrar A1 y A2, los dos valores posibles para A. Entonces, en este caso nos va a quedar, si respetamos la fórmula, nos queda menos B, que es menos 2, ¿sí? Directamente, como tengo menos y menos, pongo el 2 positivo, y acá nos queda más menos la raíz cuadrada de lo siguiente. Esto lo voy a hacer rápido porque se supone que ecuaciones cuadráticas ya lo vieron, ya lo manejan, aunque sea. B al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, nos va a dar 4. Menos 4 por el valor de A, que es 10, por el valor de C, que es menos 8. Menos 8, ¿sí? No, menos 8, lo dije dos veces, pero no. Y abajo 2 por A, es decir, 2 por 10. Bueno, si resolvemos nos va a quedar entonces de vuelta A1 y A2 son el resultado de lo siguiente. Vamos a hacer 2 más menos la raíz cuadrada de lo siguiente, 4. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver esto? Multiplicamos los números primero, es decir, 4 por 10 por menos 8, ¿sí? Yo lo tenía, acá está. 4 por 10 por menos 8, que eso nos va a dar 320. Ustedes lo hacen con la cálculo, cualquier cosa. Y ahora multiplicamos los signos. El menos del 4 con el más del 10 con el menos del 8, ¿sí? Menos por más nos va a dar menos y menos por menos nos va a dar más. Así que acá nos va a quedar positivo. A eso todavía hay que calcularle la raíz cuadrada. En la parte de abajo, si resuelvo el 2 por 10 me va a dar 20. Y ahora ya se me simplifica todo. ¿Por qué? Porque tengo A1, A2 es el resultado de 2 más menos la raíz cuadrada de 324, si no me equivoco. Y si no me equivoqué en las cuentas, y abajo me queda el 20, ¿no? Si no me equivoqué en las cuentas, vamos a seguir para acá. A1 y A2, la raíz cuadrada de 324, espero no haberme equivocado, es 18, ¿sí? Entonces vamos a borrar la fórmula. Ustedes saben que pueden pausar el video y arrancarlo cuando quieran. Entonces acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 más menos la raíz cuadrada de 324, que es 18, ¿sí? Sobre 20. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Pues tenemos que encontrar ahora A1 y A2.
A1, ¿cómo se encuentra? Bueno, haciendo esta cuenta, pero con la suma, es decir, 2 más 18 sobre 20. Y A2 se encuentra haciendo esta suma, pero con la resta. 2 menos 16 sobre 20. Si resolvemos las cuentas, tenemos 20 dividido 20. Acá nos va a dar 1. Y acá me equivoqué. No era 16, era 18. El resultado va a ser menos 16 sobre 20. Bueno, esto se puede simplificar encontrando un número que divida a los dos. A los dos los puedo dividir por 4. Y si divido los 2 por 4, sin olvidarme del menos, 16 dividido 4 nos va a dar 4. Y abajo nos va a quedar 5. Entonces, este es el valor de A1, como dijimos, y este es el valor de A2. Ya encontramos dos valores para A, ¿sí? Acá tenemos un valor y acá tenemos el otro valor, ¿sí? Bueno, a ver, en la segunda parte, en esta segunda ecuación, por eso digo, tienen que intentar ver los videos de cómo resolver ecuaciones cuadráticas, pero vamos a hacer la primera parte porque pasa algo interesante. 10 al cuadrado menos 2a, volvemos a hacer lo mismo, volvemos a intentar que quede 0 de algún lado de la igualdad. Más 1 más 9, esto me tiene que quedar 0, ¿sí? Si yo resuelvo, me queda que 10 al cuadrado menos 2a más 10 me tiene que dar 0, ¿sí? A ver, esta parte, si ustedes hacen los valores de A, B y C y vuelven a aplicar toda esta fórmula que nosotros hicimos acá, va a pasar algo interesante. Cuando lleguen acá, adentro de la raíz, pruébenlo, háganlo ustedes. Cuando lleguen acá dentro de la raíz, les va a quedar un número negativo. Y no se pueden calcular raíces cuadradas de números negativos. Entonces, esto no va a tener solución. ¿Cómo me doy cuenta yo que esto no va a tener solución? Bueno, por lo siguiente, porque esto, si nosotros conocemos el tema, es una función cuadrática, como yo les dije, es una parábola, ¿está bien? Que va a tener dos condiciones, más allá de lo estricto, la parábola esta va a pasar por el 10, por este punto, y como este valor es positivo, va a estar mirando hacia arriba, es decir, va a estar así, va a tener con lo que en matemáticas se llama concavidad positiva. Bueno, ¿qué quiere decir? Que en ningún momento esa parábola va a cortar en el eje X, por eso no se van a encontrar valores. Entonces, lo que nosotros encontramos fue un valor para A, mejor dicho, dos valores para A. Vamos a ver si lo podemos llevar un poquitito más arriba para volver al ejercicio principal. Este se hizo largo, ¿eh? A ver si podemos llevarlo. Vamos a borrar todo lo que hicimos, o mejor dicho, esta parte, así vemos cómo queda el resultado final. Esos son los dos valores que habíamos encontrado para A. Acá me faltó poner que no vino con lo que copiamos y pegamos, que este es A2, ¿sí? Entonces vamos a reescribirlo. A1 tiene que valer 1 y A2 tiene que valer menos 4/5. Esas son las dos opciones posibles que tengo, ¿sí? En nuestro punto, que está acá, que era P, el valor era A y el triple de A, es decir, A y 3 por A. Bueno, en el primer punto, la primera opción, el P1, vamos a llamarlo, va a ser 1 y el triple de A1, es decir, 3 por 1 me va a dar 3. Y el segundo punto va a ser menos 4/5, porque estamos reemplazándolo por A. Y la segunda coordenada va a ser el triple de menos 4/5. Bueno, para terminar de resolverlo, hay que resolver esa cuentita. Nos va a quedar menos 4/5 como primer componente. Y como segunda componente, si no me equivoco, menos 12/5. ¿Sí? Y ahí tenemos las dos opciones posibles. La primera opción es que el punto sea el punto 1, 3. Y la segunda opción es que el punto sea el punto menos 4/5 y menos 12/5, porque son los únicos que cumplen con las condiciones dadas. Es decir, primero que la primer componente sea una determinada, pero la segunda sea el triple de la primera, y que estén a una distancia de 3 del punto Q, que es el punto 1, 0.
Vamos con el punto G, que ya estamos terminando la guía, nos falta poquitito ya. Perdón, con el punto H, si no me equivoqué. Sí, es el H. Bueno, ¿qué nos pide acá? Nos pide hallar todos los puntos del plano, todos los puntos del plano. Y acá agarrate porque para hacer todos los puntos del plano hay que analizar bien qué nos pide. Que equidistan, y acá aparece una palabra nueva, pero tienen que equidistar de A, que es este punto, y de B, que es este punto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a orientarnos. Yo acá me dibujé un plano, más o menos así como para darme una idea de lo que tengo que hacer. Pero vamos a marcar los puntos. El punto A00, primero me los voy a anotar acá. Vamos a anotar el A, que es el punto 00, y B, que es el punto 40. ¿Sí? Entonces me lo voy a graficar, a ver dónde están esos puntos. Bueno, el A, que es el 00, lo tenemos por acá, lo tenemos en el centro, ¿sí? Y el B, que es el 40, cuento 1, 2, 3, 4, acá, este que está acá es el B, ¿sí? Entonces, ¿qué me pide? Todos los puntos que equidistan de esos dos. ¿Qué significa que equidisten de A y de B? Que estén a la misma distancia de A que de B. No sé a cuánto, pero tienen que estar a la misma distancia de A y de B. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo en cuenta este punto que está acá, estoy tirando cualquier cosa, la distancia que hay desde B hasta este punto, fíjense que no es la misma que hay desde A hasta ese punto. Entonces la idea es encontrar los puntos del plano, todos, absolutamente todos, que estén a la misma distancia de A que de B. Vamos con otro ejemplo. Si por ejemplo pienso en este punto que está acá. Bueno, la distancia que hay desde este punto hacia A es mucho más chica que la distancia que hay de ese punto a B. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber, o que tenemos que plantear es lo siguiente. Nosotros vamos a encontrar todos los puntos. Todos los puntos P le voy a llamar. A los puntos que yo voy a encontrar los voy a llamar P. Esos puntos P van a tener una coordenada de X y van a tener una coordenada de Y. ¿Está bien? ¿Cuál es? La verdad no tengo la menor idea. Vamos a ver si la encontramos ahora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que encontrar que la distancia de P a A tiene que ser la misma distancia que de P a B. Entonces, primero que nos vamos a anotar, como dato importante, la distancia de P a A tiene que ser igual que la distancia de P a B. Ese es el primer dato, ¿sí? Recuerden que esto lo voy a anotar así porque es un datito que me va a servir ahora en un rato. Recuerden que las distancias puedo pensar como que son simétricas, es decir, la distancia que hay, si yo escribo la distancia de A a B, esto es lo mismo que escribir la distancia de B a A, ¿sí? Porque lo que se mide es un segmento. Entonces, este es el primer dato. Segundo dato que me voy a anotar, como para ir armándome para ver qué puedo hacer. Segundo dato, voy a escribir las fórmulas, las distancias. Primero voy a escribir la distancia de P a A, ¿sí? Sabemos que es la raíz cuadrada de lo siguiente. Primero, resto las componentes. Voy a arrancar con P, por una cuestión de comodidad, y ahora van a ver por qué. Ustedes arrancan por lo que quieren. A la componente X de P le voy a restar la componente X de A. Entonces tengo que hacer, fíjense, tengo que hacer X menos 0, y eso me va a quedar elevado al cuadrado. Bueno, X menos 0 lo puedo pensar directamente como X al cuadrado, más las restas de las componentes de Y. Es decir, a este le tengo que restar este, que nuevamente tengo Y menos 0. Y menos 0 es Y, y ese Y me va a quedar elevado al cuadrado, que es el otro cateto, ¿sí? Entonces ya tengo armada la fórmula, aunque sea de P y de A. O mejor dicho, de la distancia de P hacia A. Tercera cosa que me voy a anotar. Bueno, me voy a anotar la fórmula, no sé para qué. Yo me estoy anotando una fórmula, después vamos a ver si nos sirve o si no nos sirve. La distancia de P a B. Voy a escribir la fórmula. Entonces sabemos que es la raíz cuadrada de... Bueno, acá no voy a poder pintar con los mismos colores, pero... Resto
los valores, o mejor dicho, los coeficientes de x, es decir, a este valor de x, vamos a hacerlo con azul a ver si entienden, a este valor de x, le resto este valor, va a quedar todo medio oscuro. Entonces me va a quedar que x menos 4 lo tengo que elevar al cuadrado, y a eso le tengo que sumar la resta de los coeficientes de y, es decir, a este le tengo que restar este. ¿Y qué tengo nuevamente? Bueno, tengo y menos 0. Y menos 0 dijimos que lo podemos anotar como y al cuadrado, porque cuando le restamos ahí 0 no me cambia nada. ¿Sí? Entonces tengo estas tres cuestiones anotadas. Espero que se haya entendido para ahí. Vamos a hacer una pausa, así se entiende los tres datos que me anoté. Ahora fíjense algo. Esto, que fue lo que dijimos al principio, vamos a ver si lo podemos retomar. Esto fue lo que dijimos al principio. La distancia de P a A tiene que ser igual a la distancia de P a B. Ahora la pregunta es, ¿nosotros cómo escribimos la distancia de P a A? En vez de poner distancia de P a A, fíjense que la distancia de P a A la puedo reescribir, o mejor dicho, es igual a esto que está acá. Es decir, esto rojo lo puedo reemplazar por esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar del lado izquierdo? Me va a quedar la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Espero que se haya entendido esto. Y la distancia de P a B, bueno, la distancia de P a B la escribimos acá. Es esto que está acá. Es esta fórmula. ¿Sí? Entonces, eso lo puedo escribir de la siguiente manera. X menos 4, todo eso elevado al cuadrado, más y elevado al cuadrado. ¿Me siguieron? ¿Qué es lo que tenemos acá? Una ecuación, pero con dos variables. Con una variable x y con una variable y. Pero fíjense qué pasa. En las dos tiene la raíz cuadrada. Esto es como que en los dos miembros aplicaron la raíz cuadrada. Bueno, acá me las puedo sacar de encima y ni siquiera tengo que aplicar el módulo, porque estoy sacando algo de las dos ecuaciones. Así que me va a quedar x al cuadrado y al cuadrado es igual a x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado. Ahora fíjense, de los dos lados, ¿qué tengo también? Tengo este elemento, el y al cuadrado. Lo tengo acá y lo tengo acá. Y encima de los dos lados está sumando. Así que lo lamento por y al cuadrado, pero se va a ir. Desaparece, porque está haciendo lo mismo en los dos miembros. Y la verdad que para estar haciendo lo mismo en los dos miembros, no me cambia la balanza de la igualdad que tenemos. Entonces se va. ¿Está bien? ¿Qué nos queda en definitiva? Nos va a quedar x al cuadrado del lado izquierdo. Y de este lado yo puedo desarrollar ese binomio, como hicimos en el ejercicio anterior, si no me equivoco, como el primer elemento elevado al cuadrado, es decir, x elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, es decir, 4 elevado al cuadrado. Esto lo hago rápido porque también se supone que más o menos tenemos que manejar estas cuestiones de factorización. ¿Sí? Entonces, si resolvemos ahora, ¿qué nos queda? Nos queda que x al cuadrado, este término del medio lo dejo como negativo y multiplico los números. 2 por 4 me va a dar 8x y este último me da 16. Entonces, x menos 4 elevado al cuadrado lo puedo expresar como x al cuadrado menos 8x más 16. Si miramos ahora nuevamente, ¿quién va a morir en este caso? Bueno, si miramos nuevamente tenemos x al cuadrado y tenemos x al cuadrado ahora. Lo lamentamos por ella, pero se nos fue. Desaparece de acá y desaparece de acá. Porque están los dos términos haciendo lo mismo. Bueno, yo esto no lo puedo dejar vacío. Entonces, del lado derecho vamos a poner 0 igual. Y del lado izquierdo nos va a quedar lo que nos queda. Menos 8x más 16. Bueno, ¿qué tengo acá? Una ecuación recontra sencilla. Este 16 lo puedo pasar restando para el lado izquierdo. Y me va a quedar menos 8x. Si paso dividiendo el menos 8, me va a quedar 16 dividido y entre paréntesis el menos 8. Y esto es igual a x. ¿Qué acabamos de encontrar? Bueno, si resuelvo esa cuenta, que x tiene que valer 2.
¿Qué quiere decir esto? Que la x tenga que valer 2. Sí, está bien. Encontramos cuánto vale la x, pero yo me voy a llevar el resultado para arriba. Esto vamos a hacer así. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Y lo vamos a llevar para arriba. Para que se entienda y para poder armar la solución. Nosotros encontramos lo siguiente. Encontramos que la x tiene que valer 2. ¿Sí? Recuerden que lo que nosotros dijimos al principio del ejercicio es que el punto iba a tener, o va a tener, mejor dicho, una coordenada de x y una coordenada de y. Bueno, ¿qué encontramos ya? Que la coordenada de x tiene que ser 2. Y la coordenada de y no la sé. Bueno, ejercicio incompleto. No. Miren lo que pasa. Nosotros acabamos de encontrar la estructura que tiene que tener el punto. ¿Sí? El punto, o mejor dicho, los puntos que equidistan, es decir, que están a la misma distancia de A y de B, son todos los puntos que tengan esta fórmula. Y ustedes van a decir, bueno, profe, ¿pero qué valor le meto ahí? Porque yo no sé dónde graficar. Bueno, lo que nosotros acabamos de encontrar es lo que en matemáticas se conoce como condición. La x tiene que valer 2 y para la y no encontramos ninguna condición. ¿Qué quiere decir? Que es el número que a vos se te cante. Entonces a vos ahora se te va a cantar el número que vos quieras. Entonces, por ejemplo, vos me decís, bueno, profe, voy a pensar un ejemplo. Vamos a poner P1. El primer elemento siempre tiene que ser 2 y el segundo le quiero poner, no sé, 5. Porque le quiero meter 5 porque se me ocurre meterle 5. Bueno, ¿dónde está este punto, el 2, 5? El 2 de x está acá y el 5 está 1, 2, 3, 4, 5. Y el 5 está acá. Bueno, si marcamos ese punto va a estar acá, el punto P1. Y fíjense que si yo tomo las distancias, esta distancia es igual que esta distancia. Bueno, profe, pero quiero pensar otro. Bueno, pensa otro. ¿Qué tenés que hacer? Inventarle un valor para ahí. Bueno, voy a pensar el punto P2. Al P2, la primera coordenada tiene que ser 2, eso ya está claro. Y quiero que valga, no sé, la segunda coordenada quiero que valga menos 3. Bueno, ¿dónde está ese punto? Bueno, si pensamos, ese punto está en 2 de x y en menos 3 de y. Es decir, que voy a tener que bajar menos 1, menos 2. Vamos a correr esto. Vamos a hacerlo así. Dijimos 2 de x y menos 3. Por acá ponerle que está el menos 3. Entonces me queda este punto. Este punto que estoy marcando sería el punto P2. Bueno, si vos medís la distancia que hay de este punto hacia A es la misma distancia que hay de este punto hacia B. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los puntos que a ustedes se les ocurran graficar, pero que estén sobre el 2 de x, todos estos puntos van a estar a la misma distancia de A que de B. Y esa es la consigna. Solamente hay que escribir esto que está acá. Que la coordenada de x tiene que ser 2. Y listo. Y terminó ahí. Muy bien, llegamos al último. ¿Está bien? Con esto terminamos por completo el punto de distancia entre dos puntos y a partir de ahora todo el mundo va a poder averiguar la distancia entre dos puntos y todos los problemas que haya con distancia entre dos puntos en el plano de coordenadas. Obviamente nosotros trabajamos todo en dos dimensiones, pero bueno, la estructura es la misma cuando lo hagan en tres dimensiones, hay unas cosas nuevitas, pero esto va a servir. Vamos con el último punto, punto I. Dice hallar todos los puntos nuevamente, de la forma A, que tengan dos componentes, ¿sí? Obviamente todos los puntos tienen dos componentes, ya a esta altura ustedes deben decir, ya lo dijiste 40 veces. La primera componente tiene que ser un número A y la segunda componente tiene que respetar esta estructura. 2 por A menos 1. ¿Sí? Con A perteneciente a los reales, es decir, A tiene que ser un número real, pero que están a distancia 5, de este punto, del punto 3, 3. Entonces, vamos a anotarnos los datos importantes. El punto A, es el punto que tiene coordenadas A y segunda componente 2A menos 1. El punto B es el punto que tiene coordenadas 3, 3. ¿Sí? Y la distancia
entre A y B tiene que valer 5. Entonces ya tenemos ahora los tres datos que nos interesan, ¿sí? Para resolver con este, con este, con este y con este vamos a poder armar todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer como hicimos recién? Bueno, vamos a escribir la distancia, o mejor dicho, la fórmula de la distancia que hay de A hasta B, respetando las componentes, ¿sí? Recuerden que hacer la distancia de A a B, como dijimos en el punto anterior, o de B a A, es lo mismo, ¿sí? Ustedes hacen como quieren. Pero bueno, en este caso restamos las primeras componentes para el primer cateto. Es decir, a este valor de A le tengo que restar este. Como no sé cuánto vale la A, me va a quedar esa expresión A menos 3 y esto elevado al cuadrado. Y le tenemos que sumar la resta o el diferencial de las otras dos componentes. Es decir, acá hay que tener cuidado porque a toda esta componente le tengo que restar esto, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo acá en un costadito. Nosotros tenemos 2A menos 1 y le tengo que restar el 3. Bueno, ¿qué puedo juntar? El menos 1 lo puedo juntar con el 3. Y esto me va a quedar 2A menos 4. Así que acá podemos poner 2A menos 4 y esto elevado al cuadrado, ¿sí? Porque estamos haciendo, o mejor dicho, aplicando para encontrar la distancia el teorema de Pitágoras. Y ahí tenemos la formulita, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sabemos ahora? Dos cosas importantes. La primera, que la distancia de A a B es esta fórmula que tenemos acá. Y la segunda es que la distancia de A a B es esta fórmula que está acá. Esta fórmula no, es este 5 que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Igualar las dos cosas. Entonces, en el primer caso nos va a quedar la raíz cuadrada de A menos 3 elevado al cuadrado más 2A menos 4 elevado al cuadrado. Y eso, voy a escribir acá la raíz cuadrada antes de olvidármela. Y eso tiene que ser igual a 5. Toda esa cuenta tiene que ser igual a 5. Ya a esta altura deben estar diciendo otra vez no. Bueno, otra vez sí. Si llegaron hasta acá en el video, por favor, es la primera vez que lo voy a pedir en mi canal. Suscríbanse. Igual no soy youtuber, pero bueno. Quería decirlo. Los chicos en el aula me dijeron, profe, ¿por qué no pide que se suscriban? Bueno, voy a pedirlo, a ver. Igual, si alguien llegó hasta acá, avísame y no sé, hago un video con algún ejercicio que vos quieras. Entonces, resolvemos esto. Para pasar la raíz, recordamos que las cosas no pasan hacia el otro lado. Para eliminar la raíz de este término, yo tengo que elevarlo al cuadrado. Si elevo al cuadrado al lado izquierdo, elevo al cuadrado al lado derecho. Sí, señores, se cancela la raíz con el cuadrado y lamentablemente nos va a quedar el módulo de todo eso. El módulo, por eso es el último punto, de A menos 3 elevado al cuadrado más 2A menos 4 elevado al cuadrado. Y esto es el módulo de 25. Así que lamentablemente, ahora, antes de resolver, vamos a achicar eso porque si no me va a dar un infarto acá nomás. ¿Sí? Vamos a achicar lo que hay adentro del módulo. Primer término. Tengo A menos 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Como hicimos hace ratito, es el primer término elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Si resuelvo esto me va a quedar A al cuadrado, multiplicamos los números del medio, 2 por 3 es 6, A, y acá me va a quedar más 9. ¿Sí? Eso por un lado. Este es el resultado de A menos 3 elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿Me entendieron? ¿Se suscribieron? Vamos con el otro. Tenemos lo siguiente. Tenemos 2A menos 4 y todo eso elevado al cuadrado. Acá con mucho cuidadito, le voy a hacer un zoom a esto porque vamos a hacer macana si no. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Bueno, el primero elevado al cuadrado, es decir, todo el 2A elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero, que es 2A, por el segundo, que es 4, más el segundo elevado al cuadrado,
es decir, 4 elevado al cuadrado. Resuelvo ahora, resuelvo. Pero tengo que tener cuidadito, porque este 2 lo puedo distribuir con el 2 y la a con el 2, es decir, con el cuadrado, con el exponente. Entonces 2 al cuadrado me va a quedar 4. Y a al cuadrado me va a quedar a al cuadrado porque no tengo la más pálida idea de cuánto da. Muy bien, llegamos al último. Bueno, cortamos el video porque me equivoqué en una multiplicación. Acá 2 por 2 es 4 y 4 por 4 es 16. Y acá me va a quedar más 16. Entonces, ahora, ponemos todo dentro del módulo. ¿Está bien? ¿Qué nos va a quedar? ¿Largo? Sí, no importa. Ahora van a ver qué pasa. A al cuadrado, menos 6a, más 9, más lo que me dio el segundo desarrollo, que es 4a al cuadrado, menos 16a, más 16. El módulo, y esto nos da 25. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer dentro del módulo? Dentro del módulo puedo agrupar los términos que son semejantes. Es decir, a este a al cuadrado lo puedo juntar con el 4a al cuadrado. Y eso me va a quedar de la siguiente manera. Bueno, a al cuadrado, que es 1. Acá hay un 1, acuérdense. Más 4a al cuadrado, eso nos va a quedar 5a al cuadrado. Después, ¿qué puedo juntar? Bueno, el menos 6a. El menos 6a lo puedo juntar con el menos 16a. ¿Sí? Si hacemos la cuenta, menos 6 menos 16, nos va a quedar menos 22a. Y por último, puedo juntar lo que se llama en matemática términos independientes. Al 9 lo puedo juntar con el 16. Si hago 9 más 16, esto me va a dar, si no me equivoco, 25. A esta altura del video ya me puedo equivocar en cualquier cosa. Y esto nos va a quedar igualado a 25. ¿Está bien? Una vez que llegamos a eso, tatán, definición de módulo. Saco las dos opciones. Saco una opción, saco otra opción. Primera opción, copio todo igual. Pero va a pasar algo raro, ¿eh? Así que todavía no se vayan. 5a al cuadrado, menos 22a, más 25. Esto igualado a 25. Y del lado derecho, 5a al cuadrado, menos 22a, más 25, igualado a menos 25. ¿Qué tenemos acá? Aparte de un montón de 25 y de a elevadas al cuadrado, lo siguiente. Vamos a arrancar por esta parte, para así los liquido más rápido. Si nosotros, a ver, imagino que ya se habrán dado cuenta que tenemos ecuaciones cuadráticas, pero miren lo que pasa acá. Si nosotros pasamos el menos 25, nos va a quedar menos 22a, más 25 y más este 25, esto nos va a quedar igualado a 0, ¿sí? Así que esto va a ser 5a al cuadrado menos 22a más 50, más 50. Importantísimo, ¿por qué? Por lo que yo les dije. Si no lo saben, vayan a ver los videos de ecuación cuadrática. Si vos tenés un gráfico X e Y, lo primero que tenés que saber es que este gráfico va a pasar por el 50, por el más 50. Y como este valor es positivo, la parábola va a quedar con concavidad positiva. Quiere decir que esta parábola no va a cruzar al eje X, como pasó en el ejercicio anterior. Conclusión, o para qué hice esto, porque de este lado no voy a tener solución. ¿Sí? Del lado izquierdo, fíjense, este amiguito 25 está sumando, y este también. Bueno, la verdad, los detesto. Se va este 25 y se va este 25. ¿Qué nos queda? Nos queda lo siguiente, 5a al cuadrado menos 22a. Y bueno, del lado derecho, si no me queda nada, en una ecuación me queda 0. ¿Qué es lo que puedo hacer? Tatán, video de factor común, ¿sí? Casos de factorización, se los tienen que saber y son recontra importantes. ¿Qué tengo acá? Puedo extraer como factor común a la a, porque están los dos términos. Y si yo divido ahora a cada término por el valor de a, en el primer caso me va a quedar 5a y en el segundo caso me va a quedar menos 22. ¿Sí? Y esa es la expresión. Fíjense que si hacemos, o mejor dicho, para corroborar que esto está bien, si hacemos la propiedad distributiva de este multiplicado con este y este multiplicado con este,
volvemos a la expresión original que teníamos. Pero ¿para qué hice eso? Para lo siguiente. Esto también hay un video de ecuaciones para la facultad. Esto es una multiplicación entre dos números, porque esto, más allá de que sea una expresión, esto que está acá es un número, ¿sí? Cuando yo sepa el valor de A, lo voy a reemplazar, voy a hacer la cuenta y esto es un número, ¿sí? Para que una multiplicación entre un determinado número y otro número me dé 0, lo que yo necesito es que este paquetito o este paquetito sea 0. Entonces eso es lo que voy a plantear. La primera opción es que A valga 0. Si esta A vale 0, multiplicándolo por cualquier cosa me va a dar 0 como pide. Y la segunda opción, voy a poner así, miren, o la segunda opción es que 5A menos 22, que eso sea 0. Bueno, si despejamos acá, nos va a quedar 5A, el menos 22 lo pasamos sumando al lado derecho y con el 0 me queda 22. Y el 5 ahora lo pasamos dividiendo y acá nos queda 22 quintos. Conclusión, la A tiene que valer 0 o la A tiene que valer 22 quintos. En nuestro resultado, voy a ver si me puedo, vamos a llevarlo acá. Miren todo el procedimiento hermoso que acabamos de hacer. Vamos acá. Vamos a hacer así. Vamos a borrar todo esto. Ya saben, ustedes paran el video cuando quieren, ¿sí? Pero yo lo voy a borrar para terminar el ejercicio. Y nos vamos a venir hacia arriba. Encontramos entonces, me voy a anotar los dos resultados. Que la A tenía que valer 0 o la A tiene que valer 22 quintos. ¿Sí? Bueno, esto me va a quedar muy grande cuando volvamos a la pantalla, pero bueno, no importa. Entonces, encontramos los dos valores. A tiene que valer 0 o la A, vamos a escribirlo con verde, porque si no se va a confundir con las fórmulas. O la A tiene que valer 22 quintos. Bueno, terminó el ejercicio para nada, porque yo lo que encontré es cuánto vale este numerito. ¿Sí? Pero lo que a mí me pedía era averiguar los puntos. Entonces, para la primera opción de A tiene esta estructura, el valor de A y después la segunda componente es 2 por el valor ese de A menos 1. Entonces, para la primera opción, vamos a ponerle A1, la primera componente va a ser 0, como encontramos nosotros acá, y la segunda componente va a salir de 2 por 0 menos 1. Conclusión, A1 tiene que valer 0, y, como primer componente, perdón, y si yo hago esta multiplicación me da 0, y 0 menos 1 me da menos 1. En la segunda opción es un poquito más complicado, vamos a ponerle A2 porque es la segunda opción. El valor de A como primer componente tiene A, que en este caso es 22 quintos, y la segunda componente va a salir de hacer 2 por ese valor de A, que es el 22 quintos, menos 1. Si resolvemos, la segunda opción me va a quedar como 22 quintos. Si hago esta cuenta me queda 44 quintos y si no me equivoco ustedes la hacen con la cálculo, pero da 39 quintos. Entonces, ¿cuánto tienen que valer, como dice la consigna? ¿Todos los puntos? Bueno, no son todos los puntos, no son tantos, son dos. Este es el primero y este es el segundo. Así que hemos terminado, hemos sido engañados. No, mentira. Terminó todo el apartado de distancia entre dos puntos. Espero que les sirva el video, espero que les guste, espero que se haya entendido. Lo importante no es repetir un procedimiento, lo importante es que ustedes piensen, ¿sí? Y que usen las estrategias que tienen para poder resolver y llevar a cabo los problemas. Fíjense que los problemas no son complicados, pero ustedes, bueno, tienen que usar herramientas de determinados temas. Pero bueno, acá ya lo resolvimos. Mi recomendación como profe, si yo sería su profe, al margen de que ustedes tienen los ejercicios resueltos, son dos. Una es que con ya los procedimientos en su poder, intenten hacer los ejercicios ustedes, intenten hacer los planteos ustedes, y a medida que se van trabando porque no entienden qué hacer o no entienden cómo arrancar, miran los procedimientos que acabamos de hacer todos juntos, y ahí se pueden destrabar y avanzan ustedes. Y la otra es que se suscriban, no, mentira. No importa eso, que se suscriban es un chiste. Así que bueno, espero que les haya servido el video.